tardes, estimados participantes. Ya estamos dando comienzo a esta unidad número 2 de circuitos y redes. De circuitos y redes que trata de las técnicas para el análisis de circuitos. Ese es el título de hoy. Antes de darle una breve introducción de estas técnicas, les quería recordar algunos puntos de esta unidad número 2, que son los siguientes. Acá vamos a encontrar métodos de corrientes y mallas, también análisis de supermallas, mallas, método supermallas, también el método de voltajes de nodo, análisis de supernodos. Otra cosa que está en esta unidad 2 es el teorema de superposición, transformación de fuentes y teorema de Thevenin y Norton. Y por último, máxima transferencia de potencia. Esto que les acabo de nombrar está, como ustedes observaron, ya en el programa, en el aula virtual. Allí se encuentran todos los puntos que van a ver en todo el trimestre por unidades. Vamos a dar la breve introducción que significa por lo menos los circuitos eléctricos. Las técnicas, de estas técnicas que vamos a ver hoy, significa que cuando se trabaja con corriente directa o corriente alterna, pueden estudiar la misma técnica de análisis. Siempre presente las leyes de Kirchhoff, como ustedes ya saben, eso es, o como hablamos, la ley de Ohm es muy importante en electrónica o en circuitos, usar este tipo de teoremas y este tipo de fórmulas, las leyes o leyes. Cuando se cumplen las leyes de Kirchhoff en cualquier circuito, es momento de trabajar acá con circuitos de, no importa la complejidad, si son muy grandes, si lleva varias conexiones, sean mixtos, series paralelos o paralelos, conectados con resistencias y diversas fuentes entre sí. Las técnicas más utilizadas para estudiar estos circuitos son los análisis de mallas, el análisis de nodos y el principio de superposición. Ya lo había nombrado en los temas de ver el día de hoy. A continuación describiré algunas técnicas para ser aplicadas y además en el material que les voy a subir hay circuitos de mediana complejidad y hay unos videos que les voy a dejar de cada parte de los temas que acabé de nombrar para que con esos ejercicios, porque al darlos hoy es como algo muy no difícil, sino sería el término de tiempo, no doy la teoría o doy los ejercicios. Ya con estos videos que les voy a dejar allí van a ver ejercicios, varios ejemplos. Ya hoy pues les voy a dar la parte teórica. También les quería recordar que existen varios simuladores como el PSPI, el KDSIMU. Para la elaboración de circuitos en electrónica existen muchos más, pero eso es más, el PSPI es muy nombrado y usado en electrónica y en circuitos. Y yo uso el KDSIMU para simulaciones de circuitos y medidas cuando elaboro circuitos electrónicos. Le escribiré la técnica de análisis de lodos. ¿Qué significa? Esta técnica es útil para estudiar circuitos, ya sea en el dominio del tiempo o circuitos donde se encuentren fuentes de poder constantes en el tiempo. Y tienen que ser netamente resistivos estos circuitos, con pura resistencia y conectados a algunas fuentes que eran de corriente o fuentes de tensión. Otro análisis importante del análisis de malla es la ley de Kirchhoff, que ya la hemos nombrado, que significa que son condiciones impuestas por las conexiones, independientes de cada elemento concretos presentes, ya sea en la malla o ya se puedan definir como un lazo que no contiene ningún elemento en su interior. Ya podemos pasar acá a la parte, esta teoría de método de corriente de malla, que es el primer método. Pues allí le dejo esa
parte teórica también como material de apoyo en estas diapositivas. Como pueden observar acá, está este circuito. Las mallas serían esta que está acá con el sentido de la aguja del reloj. Como ustedes observan, estas dos flechas de color morado. Aquí están resistencias, como dijimos, conectados a una fuente de tensión. Pues lo importante de este método de corriente de malla es que es uno de los métodos principales y más utilizados en el análisis de circuitos. Como observan allá en esta parte teórica, le voy a dar otra teoría más corta. Esta la dejamos para material de apoyo. Usando las leyes del Kirchhoff. Ahora bien, podemos dar el paso alrededor de cada uno de estos bucles que ustedes observan acá. Los bucles son estas dos, llamémoslo flechas, en el sentido de la aguja del reloj. Generando ecuaciones representativas en las caídas de voltaje en las polaridades de los componentes. Al igual que el método de corriente de malla, denotaremos una caída de voltaje. Va a haber aquí una caída de voltaje en esta resistencia, otra caída de voltaje en esta resistencia, en esta que está acá también. Porque la corriente pasa por cada una y son de diferente valor. Ya tomaría valores diferentes, ya sea la ISU1, la ISU2 y la ISU3. Y caídas de tensiones diferentes, de menores a 10, porque el máximo es 10 voltios. Haría 8, 7, 5, 4 o 3 voltios. Por el valor de la resistencia, vuelvo y repito. También rastreando el bucle izquierdo del circuito, por lo menos este que está acá, es la ISU2, se mide en ohmios. Entonces, desde una esquina, como ustedes ven acá arriba superior, le damos el sentido del agua del reloj y aquí vamos a observar y sacar la fórmula con la ley de Ohm. Corriente es igual a que sería voltaje sobre resistencia. Allí haríamos ya la corriente. Después hallaríamos el voltaje y por R y así sucesivamente. Las ecuaciones resultantes se resuelven algebraicamente, que es lo que estoy diciendo, para encontrar la corriente de malla desconocida. Luego se determina la corriente o voltaje en los componentes individuales. Ese es el método de corriente de malla. En el siguiente ejemplo que ven acá, les muestro una de 3 mallas de este método de corriente de malla. También les voy a dejar acá la, la teoría o los pasos a aplicar en el método en este método. Acá habla de identificación de las mallas, aplicación de la ley de Kirchhoff. Para la malla ABCD, aquí se identifica cuando estamos por los nodos o mallas, la A, la B, la C, la D, la E, se le identifica puntos. Por eso se llaman mallas ABCD. Le sumamos las caídas de tensión, como les expliqué anteriormente, se hallan por la ley de Ohm y se van sumando. Acá se aplica la ley de malla 1 para la ley de malla 2, se resta o se multiplica, perdón, el voltaje I por R, y luego aplicamos la siguiente malla, sería la malla 2, luego la malla 3 y así sucesivamente. Allí les dejo este paso para que cuando observen los videos puedan realizar algunos ejercicios o ver cómo se aplica este método. Y ustedes profundicen los conocimientos con los videos, como les digo, y el material de apoyo que les voy a dejar. Acá continúa con el paso 4, este mismo ejemplo de corriente de malla, luego la resolución de las ecuaciones, y por último acá es lo que les hablaba, esto era el A, el B, el C, el D. Estas son las distintas ramales explicados acá en estos pasos para hallar este método de corriente de mallas. Por último, encontrar las corrientes cuando se verifican. Pueden usarlas para calcular cualquier otra cantidad de interés en el circuito, como corriente o resistencia,
o las tensiones entre los nodos. El otro método de aplicación es de aplicar el análisis de supermalla. Es una técnica utilizada ¿para qué? Para también resolver circuitos electrónicos. Se basa en considerar un conjunto de mallas en un circuito y combinados para formar una supermalla. Como ustedes observan acá, intenta ver borroso, pero aún se ve. Tenemos las mallas 1, 2, 3, 4, 5. Se van simplificando. Aquí hay dos mallas, perdón, dos mallas. Y aquí está separada por una fuente de corriente. Aquí se hallan las fórmulas y se halla la corriente. Un su 1 y su 2. Como observan, este ejemplo se da cuando el circuito está trabajando en supermallas. Esto engloba todo el resto de las mallas pequeñas. Ahí llegan todas las interconexiones de nodos y se lleva a cabo, se toma en cuenta los sentidos de corriente, como le dije, en sentido horario, como las agujas del reloj, se deben llevar las corrientes a un mismo sentido para que eso tenga una validez o no quede mal realizado el circuito. Para que tengan presente eso, lo de las sentido de la aguja del reloj, no colocar una para acá y la otra para en sentido antihorario. No sería lo correcto. Es importante destacar que el análisis de supermallas es una técnica complementaria al método de corriente de mallas al que vimos anteriormente. Ambos métodos se usan según la conveniencia de la naturaleza del circuito a analizar. Es parte teórica, se habla más que todo, como le estoy diciendo acá, la explicación de los pasos, cómo se hace, de qué trata el método, por lo menos este de análisis supermallas, y como les voy explicando cada uno, va a ser correlativo, porque son parecidos. Uno va de la mano del otro, se parecen mucho al hallarlos. Por eso les digo lo que estaba mencionando ahorita. Acá volvemos a ver los pasos, pero ya cuando estamos hablando de análisis supermalla, hay 8 pasos para realizar con un ejemplo de supermalla, como el que le mostré aquí anteriormente, este que está acá. Acá colocan valores, 10 ohmios por 20 y así van resolviendo. Cuando vayan la malla 1, cuando vayan la malla 2, la simplifican las ecuaciones. Luego la resolución de las ecuaciones están acá. Y así se puede encontrar las corrientes y su X y la y su Y. Podemos utilizarlas para calcular las tensiones B1 y B2 y otra cualquier cosa, ya sea de interés en el circuito, corrientes, eh, valor de la caída de tensión, así sucesivamente. En esta parte teórica cité este ejemplo donde están los nodos, mire, A, B y C. Es el método de voltaje de nodo. ¿Por qué es método de voltaje? Tenemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Acá en B sub A menos B sub E. Estos serían ya aplicando los nodos. Este método de voltaje en los nodos es un método organizado para analizar un circuito que está basado en las leyes de Kirchhoff de la corriente. Esta técnica está incrustada dentro del popular simulador PSPI. Allí se puede colocar cualquier tipo de circuito y el simulador nos da los valores o calcula todo lo que es corriente, caídas de tensión, voltaje AB, ejemplo, como está acá, el valor de la caída de tensión en esta resistencia de 20 ohmios en el simulador. Siguiendo con los métodos de malla, ahora perdón, de nodos, tenemos que el método de voltaje de nodo
también tienen sus diferentes pasos. Allí se los dejo en esta parte teórica. Después que se resuelva el sistema de ecuaciones, tendremos los valores de los voltajes nodales, V sub A, V sub E, V sub C. Por ejemplo, como está aquí, V sub A, V sub B y V sub C. Y nos permitirá conocer la distribución de voltaje en todo el circuito. Esto trata más que todo de hallar voltajes, en lo que es el método de voltaje no. Continuamos con el método de análisis de supernodos. Acá tenemos un ejemplo. Este circuito está en supernodo. ¿El supernodo sería cuál? Subrayar toda esta parte. Todo esto que está acá es el supernodo. Como se ve acá en el parte naranja, se halla por los diferentes pasos que también están allí. Ahorita van a estar presentes, llegan hasta el último paso 6 que es voltaje, hallan el voltaje 1 y el voltaje 2. Acá hay una fuente de corriente, otra fuente de corriente, dos resistencias y una fuente de voltaje. El nodo es todo este ramal que está acá. Ese es un supernodo. La ventaja del análisis supernodo es que permite resolver sistemas complejos de manera más eficiente y con menos ecuaciones, como ustedes observan. Y al agregar nodos a los componentes en supernodo se reduce el número de incógnitas y se simplifica el sistema de ecuaciones resultante. Lo que les dije de los pasos, acá los tenemos. Para el análisis de supernodos, identificar los supernodos, asignar las variables de voltaje, escribir las ecuaciones de corriente Kirchhoff, resolver el sistema de ecuaciones y el análisis supernova una herramienta como lo acabé de repetir, que sí es muy útil para simplificar y resolver sistemas complejos y se utilizan menos ecuaciones. Facilita el cálculo de magnitudes eléctricas. Ejemplo de un análisis de supernova. Ya hemos visto uno anteriormente ya, tenemos este ahora. El supernodo es esto que tenemos acá en líneas punteadas. Está el B2 y B3. Este circuito, el supernodo es un método teórico para encontrar magnitudes eléctricas a través de análisis de circuitos, suponiendo que existe un supernodo que conecta todas las mallas. Se aplica cuando solo existen fuentes de voltaje y complementa un análisis nodal. Cuando existen fuentes de voltaje, aquí tenemos una, aquí tenemos la otra. Disculpe. Que va una corriente ISO 1, una corriente ISO 2, y una corriente ISO 3 y una corriente ISO 4 que para hallar las distintas ecuaciones, pues se hallarían los voltajes, las caídas de tensión en la resistencia 4, en la resistencia 2, en la resistencia 8, en la resistencia 6. Acá le vuelvo a dejar los siguientes pasos para el análisis de supernodos, que son identificación de los nodos. Si hay más de 3 nodos, se identifica nodo 1, nodo 2 y nodo 3, asignación de voltajes nodales, creación de supernodos, aplicación de la ley de Kirchhoff y de corriente de la ley de Kirchhoff y la ley de tensión en el supernodo, resolución del sistema de ecuaciones resultante, cálculos adicionales cuando se trabaja con los voltajes nodales, y este método simplifica el análisis de circuitos complejos al tratar de nodos de las fuentes controladas de manera más conveniente mediante la creación de supernodos. Y lo que voy a acotar es que tienen que estar el circuito solamente conectado con fuentes de tensión para poder realizar este análisis de supernodos. Ojo con eso. El teorema de superposición. El teorema de superposición es un concepto muy utilizado en análisis eléctricos. Se pueden intercambiar en el teorema de superposición fuentes prácticas de voltaje y corriente sin afectar el resto del circuito. Como observan en este circuito,
En otras palabras, el teorema de superposición permite simplificar el análisis de circuitos complejos dividiéndolos en partes más pequeñas y más fácil de calcular. Se considera una técnica muy útil. ¿Por qué? Porque mientras se va usando cada teorema o cada método para calcular los circuitos o para hallar los valores de los circuitos, se busca usar el más, como el más accesible, el que tenga menos ecuaciones, el que sea más directo, para hallar más rápido los valores o para no entender y extenderse a hacer cálculos y más cálculos y para hacer en otro método más corto la respuesta. Este es un teorema, aquí se aplica un teorema de superposición, hay un condensador, hay dos fuentes de voltaje y una resistencia. Esto es un circuito RLC, como pueden observar. El teorema de superposición, le dejo también los siguientes pasos. También están, desactivar las fuentes de excepto de a una, calcular el efecto de cada fuente, sumar efectos individuales. Es importante tener en cuenta el teorema de superposición solo para aplicaciones de circuitos lineales. Ojo con eso. Disculpe. No se puede aplicar circuitos en elementos no lineales, como diodos o transistores. El teorema de superposición es una herramienta útil para utilizar circuitos complejos y obtener resultados más rápidos y sencillos. Como observan ustedes, cada vez que voy avanzando con los distintos métodos o teoremas, siempre se habla de que permite simplificar más rápido o circuitos complejos y hacerlo más rápido y sencillo los cálculos. Transformación. Ajá. Tenemos acá transformación de fuentes. La transformación de fuente de voltaje en fuente de corriente o transformación de fuente de corriente o fuente de voltaje. La transformación de fuente es una técnica muy utilizada también en análisis de circuitos. Consiste en reemplazar una fuente de voltaje por una de corriente o con una fuente equivalente que tenga características diferentes. Lo que dije puede ser una fuente de voltaje sustituida por una fuente de corriente o una fuente de corriente sustituida por una fuente de voltaje. Perdón. La transformación de fuente permite simplificar igualmente circuitos complejos. Esto facilita el cálculo de las corrientes, voltaje, resistencia en el circuito. Como observan acá, se puede intercambiar fuentes. Esto que está aquí, esta fuente de voltaje se cambia por una fuente de corriente. RL, como ustedes observan acá, significa que es muy grande comparada con RS. Y RL en este lado significa que es muy pequeña comparada con RS. Para transformar una fuente práctica de voltaje en una fuente práctica de corriente, se calcula la corriente en la fuente ideal como, como se haría pues, con la ley de Ohm. Y es igual a voltaje sobre resistencia. Si es IS, como observamos acá, es igual a V sub S entre RS, como observan aquí. Cuando es la transformada de corriente ahora, en el proceso inverso, hagamos que esto es hacia allá, de corriente hacia voltaje, se puede transformar se puede transformar una fuente práctica de corriente en una fuente práctica de voltaje. Se vuelve a calcular el voltaje de la fuente ideal como, ¿cómo sería? V sub S es igual a IS por I sub S, por RS, a IS por RS. Esta que tenemos acá, RS. Y se conecta una fuente de voltaje en serie con una resistencia S. Eso sería el paso a seguir. Esta transformación de fuentes es bastante, como ustedes ven, más de simplificar una fuente por otra y es un método más rápido y sencillo también de hacer. Venimos con los teoremas de Thevenin, que son muy nombrados, y el teorema de Norton. En la parte electrónica y en la parte de circuito, estos son unos teoremas muy usados. Acá los tenemos en la parte que estoy señalando. Tenemos el teorema de Thevenin. Sería la fuente saliendo en serie con una resistencia y una impedancia RL. El teorema de Norton, acá lo tenemos también,
sería una en paralelo, es la diferencia, con una impedancia RL. Los teoremas de Thevenin son herramientas poderosas para el análisis de circuitos, lo acabé de decir. Ya permiten simplificar circuitos también complejos. El teorema de Thevenin reemplaza el circuito con una fuente de voltaje en serie. Y como les mostré, ya les dije el análisis. Y el otro en una reemplaza la fuente de corriente por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia RL, como ustedes observan acá. ¿Qué significa el teorema de T en una definición corta? Establece cualquier circuito compuesto de elementos lineales, pueden simplificarse en una sola fuente de voltaje y una resistencia en serie, o impedancia en serie en análisis de corriente alterna. En términos prácticos, este teorema establece que se puede sustituir por un circuito fuente de voltaje con una impedancia de resistencia conectada en serie, como lo acabé de decir. Y el teorema de Norton, ¿qué significa? El mismo que el Thevenin, excepto que la fuente de voltaje y la resistencia en serie se pueden reemplazar por una fuente de corriente en resistencia en paralelo, como las acabé de nombrar. Tenemos ahora el teorema, se los dejo allí, eh, que explica los siguientes pasos del teorema de Thevenin, cómo calcular la resistencia de Thevenin, calcular la resistencia, el voltaje de Thevenin, en parte teórica. Ya como repito en los videos, van a observar la parte más práctica y los ejercicios cuando se resuelve. El teorema de Norton lo mismo, acá tengo, les dejo esa teoría. Representa la parte más vista desde los terminales, también unos pasos que les voy a dejar allí, desconectar toda la fuente de corriente, calcular la resistencia de Norton, calcular la corriente de Norton. Esto se puede hacer activando una fuente de corriente de prueba en los terminales y calculando la corriente resultante. Ahora vamos al último teorema o al último método, que sería la máxima transferencia de potencia. Aquí estudiamos todos los puntos de esta unidad número 2, como pueden observar. Les di la parte teórica y repito, la práctica la van a ver en los videos y en el material de apoyo que yo les envíe. La máxima transferencia, el teorema de transferencia de potencia establece la cantidad máxima de potencia que se disipará por una resistencia, como pueden observar acá en esta resistencia. Y es igual a la resistencia T no Norton de la red suministrada de energía. También el concepto de máxima transferencia de potencia en circuitos resistivos de corriente continua pueden trabajar también en corriente alterna. Se presenta en trabajos como los trabajos anteriores, en los diferentes teoremas que ya vimos y los diferentes métodos. Si bien se puede maximizar la potencia de carga, no es un objetivo de todos los diseños de circuitos. Es un objetivo de una parte de ellos. Por tanto, merece una mirada más cercana. En resumen, dada la fuente de voltaje con una impedancia interna, como se ve en esta figura, ¿qué tenemos? Tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el valor de impedancia de esta carga? Esta que tenemos acá, el valor de la impedancia de esta carga. Es producir la cantidad máxima de potencia. En el caso cuando es corriente continua, se descubrió que la resistencia de carga debe ser igual a la resistencia de la fuente para lograr la máxima potencia de carga. Tengan en cuenta eso. Y en el caso de AC, las cosas parecen ser mucho más complicadas. ¿Por qué? Porque es posible la presencia de reactancias, inductancias, por tanto la fuente, cómo la carga va a tener afectación, esa fuente, el circuito. Es más probable tener valores y trabajar más fácil en corriente continua. Acá les dejé la fórmula, la potencia máxima es igual al voltaje al cuadrado de Thevenin, de resistencia Thevenin más Thevenin al cuadrado por R Thevenin. Y quedaría igual a voltaje al cuadrado de Thevenin 4 veces la resistencia de Thevenin. Y matemáticamente, pues acá está la fórmula de potencia, que es la más común de siempre, V al cuadrado, entre 4 veces R, lo mismo que está acá, se observa. Donde ves el voltaje, la fuente es R y la resistencia de carga igual a la resistencia interna de la fuente. Bueno, estamos llegando ya al final. Eh,
Les quería dejar acá los videos que siempre dejo de referencia. Ahí voy a agregar unos más que van a estar en un documento que subo en Word, como ustedes ya vieron en la anterior unidad. Ahí lo van a observar todo, lo que es el método de supermalla, el supernodo, la transformación de fuente, el teorema de superposición, el método de corriente de malla, explicando parte ya de ejercicios prácticos, fáciles de entender, y con la teoría complementan y hacen ustedes algunos ejercicios para que lo tengan en en su información de lo que es la parte de circuitos. Bueno, ya también quería acotar de que siempre cuando llego al final les recuerdo que la entrega de las actividades a tiempo o a la fecha que se le asigne es importante para mi ejemplo, para la nota, porque si entregan tarde, pues le diría, ya le difiere su ponderación, ya sería otra nota. Así que cuando le envíe la información o le envíe ya la actividad sumativa 2 pues tenganla presente, entregarla. Si tienen dudas, no duden en preguntarme por la misma plataforma, por los mensajes, y yo le estaré respondiendo. Y bueno, ya llegamos al final. Me despido. Hasta luego.